Vamos a entrar en este tema que estamos siguiendo de dar un paso más. No contentarnos donde estamos, no estancarnos, ni tener una mediocridad en nuestra espiritualidad, sino es un paso más, avanzar algo más en el Señor. Porque eso es lo que Dios desea. Al padre de la fe, a Abraham, le dijo: ve delante de mí y sé perfecto, porque el anhelo de Dios es nuestra perfección, y eso cuesta, pero lo vamos haciendo paso a paso. Así que eso es lo que Dios quiere, nuestro crecimiento espiritual, que conquistemos las nuevas cosas que Dios tiene para nosotros y que Dios pueda cumplir el propósito por el cual Él nos ha salvado. En el libro de Josué encontramos estos momentos de avance, estos momentos de conquista. Así que vamos al libro de Josué, vamos a estar en el capítulo 3, 4 y 5. Y el tema en el que quiero que pensemos es un alto en el camino. Estamos en avance, estamos en progreso, estamos dando pasos de avance. Pero en esos pasos de avance, algunas veces necesitamos tener unos momentos de pausa, un alto en el camino, para ir fortaleciendo algunas cosas más. Entonces, vamos a Josué capítulo 3, verso 1. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Vamos a ver en esta mañana el paso del río Jordán, que es el límite para entrar en la tierra prometida, porque el plan de Dios no era que su pueblo viviese en Egipto. El plan de Dios tampoco era que su pueblo viviese en el desierto. Su plan era entrar a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra de abundancia. Ahí Dios los quería llevar. Pero el pueblo de Israel ya había dejado Egipto, ya había vagado por el desierto, y ahora estaba en territorio de los moabitas. Habían conquistado a Moab y ahí se habían establecido, habían puesto sus carpas, sus tiendas de campaña, y se habían establecido allí, en ese lugar llamado Sittim. Y el pueblo hubiese dicho: bueno, ya basta de tanto caminar y de tantas cosas, aquí estamos bien. Por fin un lugar donde no es arena, donde hay tierra de cultivo, donde se puede también criar animales, aquí estamos bien. Pero el plan de Dios no era que estén en esos lugares, donde iban a comer migajas. Dios quería que vayan a la tierra de abundancia, y para eso tenían que pasar el Jordán. Así que Josué, en el verso 1 aquí, les dice: levántense todos y vámonos a orillas del Jordán. Lo que resaltamos aquí del verso 1 es: y reposaron allí antes de pasarlo. Muy bien, se fueron a las orillas del río Jordán, levantaron sus tiendas y ahí se quedaron, reposaron allí, tal vez para que todos vean el río que iban a cruzar. Y la palabra de Dios nos da un dato acerca de este río, de este momento, en el verso 15, lo que está encerrado entre paréntesis, de la parte final del verso 15, dice: porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y estaban justo en el tiempo de la siega. Era para nuestro calendario aproximadamente mediados de abril. Y el río estaba desbordado. Es decir, no era un río que tenía poca agua, ni que estaba a su nivel, sino estaba sobre su nivel. Ya el río se estaba desbordando. Entonces significa que era un río muy caudaloso. ¿Por qué escogería Dios ese momento para cruzar el río? ¿No hubiera sido mejor en esas épocas cuando el río tiene poca agua? ¿Por qué ahora cuando está caudaloso? Ellos todavía no sabían lo que Dios iba a hacer. Simplemente la orden era: van a pasar el río. Y Josué les envió a que reposasen ahí a orillas del río para contemplar. ¿Cuán ancho sería este río? No tenemos una indicación exacta. Quizás unos 200, 300, 500 metros. Un río ancho, que es muy caudaloso. Y estar contemplando el río lleno. Y cuando está lleno, caudaloso, ese río arrastra cosas, maderas, ramas, hasta animales muertos. Y un río caudaloso suena, sobre todo por las noches. Mientras se duerme está blum, 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 las piedras que van dando vuelta,
dentro del agua y es ruidoso. Y tener que contemplar ese río que van a pasar. ¿Alguna vez has atravesado un río? ¿Has cruzado un río con cauce? Sí, por la televisión vemos que cuando hay esas lluvias tremendas, cuando el agua más o menos crece un medio metro nomás, ya se empieza a arrastrar los coches, ¿no? Furgonetas y todo se los arrastra. ¿Qué tal fuerza que tiene el agua a esa altura? Yo he intentado pasar ríos y ya cuando está a la altura de la rodilla y hay fuerza en el agua, no se puede. No puedes dar un paso. El agua te tumba. Les voy a contar una historia que le sucedió a mi hermano mayor. Desde el año 80, en el Perú empezó a suceder un fenómeno llamado el fenómeno del Niño. Empezaba a venir aguas calientes por el mar y eso alteró la climatología. Por mi zona, que no suele llover mucho, empezaba unas lluvias continuas, lluvia y lluvia y lluvia. Pues esos fenómenos que empezaron a ocurrir en el año 80, se repitió en el año 81, 82 y hasta la fecha todavía están. Ya no están causando tantos estragos como antes, pero en esos años iniciales sí. Mi hermano tenía su novia que vivía hacia el norte de nuestra ciudad, a unas 7 horas hacia el norte, y él había ido a ver a su novia. Y ya cuando estaba de regreso, la novedad era que uno de los ríos había crecido y se había llevado la carretera, porque había un puente, una carretera, por ahí pasaban los buses, los coches, y el río había crecido tanto que falseó la estructura de las patas de los pilones que sostiene el puente y se lo llevó. Entonces se quedó incomunicado el tramo del norte con el resto, hacia el sur. Y los buses llegaban hasta una proximidad hacia donde estaba interrumpida la carretera y la gente tenía que bajar y pasar como sea el río, y el otro bus llegaba también al otro extremo, entonces hacían lo que se llama transbordo, salían de aquí, cruzaban el río, iban acá y ese bus continuaba el viaje hacia allá. Así que le tocó a él regresarse con esta situación, que estaba roto en la carretera. Y él se regresaba con su futuro cuñado. Mi hermano se llama Alex, el futuro cuñado Miguel. Entonces ellos dos, con la demás gente, ¿no?, pensando, ¿cruzamos o no cruzamos? Era tarde, era como las 7 de la tarde, pero allá ya es oscuro. Y entonces, ¿cruzamos o no cruzamos? Y el bus los esperaba, ¿no?, para que a las 10 de la noche ya pues se regresase con los que han podido cruzar. El río caudaloso, llevando ramas y animales muertos. Bueno, ¿qué hacemos? Pensando, algunos dijeron, sí, hacemos una cadena humana y nos pasamos. Bueno, al final de cuentas se animaron y decidieron cruzar el río. Mi hermano llevaba su maleta, así que todos los que llevaban equipaje ahí encima de la cabeza, pues a tratar de cruzar en fila. Y así estuvieron pasando el río. Cuando en una de esas, mi hermano pisa en un hueco, abajo, como no se puede ver, pisó y se hundió, y su maleta cayó, y él, por no perder las cosas que habían ahí, cogido de la maleta y el río se lo llevó. Así que Miguel, su futuro cuñado, le gritaba, pues, ¿no?, ¡Alex, Alex, Alex! El otro en la oscuridad se perdió. Y la gente también, ¡Alex, Alex! Alex no daba señal. Silencio, tratando de escuchar su voz. ¡Alex! Escuchando una respuesta, nada. Pues pasaron todos y a él se lo llevó el río. Así que esperando en la orilla, viendo qué hacer, Miguel, preocupado, y al final de cuentas, esperando un buen rato, decidió pues subir al bus. Y dice que estaba cabezón. Todavía no asimilaba la noticia que Alex había sido arrastrado por el río y posiblemente se haya ahogado. Y ahora él decía, ¿qué cosa le voy a decir a su familia? ¿Cómo se lo voy a contar? Estaba entristecido. Y pasó un buen tiempo. Cuando alguien llega a la puerta del bus y sube, era Alex. Que el río sí, lo llevó, lo arrastró, le quitó sus gafas, perdió todo su equipaje, sus zapatos, pero él poco a poco se fue yendo a la orilla y ha salido, pero lejos, ¿no? Al final de cuentas ha logrado salir. Y de ahí camine hasta llegar al bus.
pero lejos. Y Miguel lo queda mirando, asustado porque pensó que estaba viendo un fantasma. Entonces viene a su lado, Miguel ni le decía nada, ni una palabra, hasta que al final de cuentas se animó a tocarlo, para ver si es que era él o no. Entonces dijo, Alex, estás vivo. Dice que la impresión fue tan fuerte que de rato en rato él lo seguía tocando, para cerciorarse si es que estaba ahí. Cruzar un río es difícil. Hay gente que sí lo hace, que sabe cómo hacerlo. Se tira a la orilla, nunca van contra la corriente, se dejan llevar por el río y poco a poco van avanzando hacia el otro lado, de a poco, sin cansarse y evitando obstáculos, cosas que le pueden venir. Pero claro, salen muy lejos, 500 a 1 kilómetro, a veces, depende de cuán ancho sea el río. Y aquí el pueblo de Israel estaba a orillas de ese río, contemplando, ¿lo puedo pasar? ¿No lo puedo pasar? Y había algunos aventureros, sí, me tiro aquí y salgo más allá, pero salgo. Pero ¿y mis hijos pequeños? ¿Y mi mujer? ¿O mis padres podrán hacerlo? Esa era la gran pregunta de ellos. Y ese tiempo ha tenido que servirles para meditar bien qué es lo que iban a hacer. Y llegar a convencerse si realmente se podría cruzar o no. Un tiempo en el cual ellos tenían que, de día y de noche, pensar en ese río que iban a cruzar. Al final de cuentas, como dieron la palabra a Josué diciendo, lo que tú nos mandes hacer, haremos. Y ellos estaban firmes en esa palabra. Ahora decir, podemos hacerlo. Y convencerse, al final de cuentas, que si es la voluntad de Dios, lo haremos. No sabemos cómo, pero lo haremos. En el verso 2 nos dice que después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento para decir, ya, es hora. Y la palabra 3 días nos puede indicar no exactamente 3 días, sino la palabra 3, que en la Biblia el número 3 está simbolizando algo completo, un tiempo justo, un tiempo exacto. Es el tiempo de Dios, en el cual te convence y te dice, sí puedes. Y sábelo tú, que no será por tus fuerzas. Y que entiendas muy bien que tú no lo podrás hacer en tus fuerzas. Convencerte que no, es imposible. Pasar con mi familia y con mis bienes y mi carreta y mis animales, no se puede. Convencerte que no se puede. Si lo pasarías, es solo por la obra de Dios. Por la mano de Dios, por ninguna otra mano se podría pasar. Entonces, al cabo de estos 3 días, los oficiales empezaron a recorrer el campamento. Verso 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Se ha sumado un elemento importantísimo para considerar: el arca del pacto de Jehová. El arca simbolizaba la misma presencia de Dios. Y aquí nos está indicando que tienes tú que mirar lo que Dios va a hacer, sentir la presencia de Dios que está contigo. Y si la presencia de Dios está contigo, puedes hacer lo que Él te dice. Puedes estar convencido que podrás lograr lo que Él te dice. Y la palabra el arca del pacto se repite muchas veces en el capítulo 3 y en el capítulo 4. 17 veces se repite, porque es importante que consideremos que si la presencia de Dios está con nosotros, todo lo podemos. Si la presencia de Dios está en medio de nosotros, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Así que en el verso 3 y 4 se dan las instrucciones. El verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Pero entre vosotros y el arca haya una distancia como de 2000 codos, que viene a ser como 1 kilómetro. Entonces las indicaciones eran que los sacerdotes iban a llevar el arca de Dios, y el arca de Dios es quien iba a ir primero. Y tenían que esperar que se alejase 1 kilómetro. Y después el pueblo iba a ir tras ellos. Y es interesante ver aquí que Dios es el que les iba a guiar, que les iba a mostrar el camino, que ellos no iban a aventurar, que no iban a hacer la prueba a ellos cómo les resultaba, sino que ya Dios iba a abrirles el camino primero delante de ellos. En el verso 5 le dice Josué al pueblo:
santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ya el pueblo estaba a la orilla del río. El pueblo se había convencido que solamente el poder de Dios iba a poderlos pasar. Ya el pueblo tenía las instrucciones de lo que debía hacer, que debían esperar que el arca pasase primero, que abriese el camino, que les mostrara el camino, ya que ellos no lo conocían. Pero ahora necesitas santificarte. Va a haber una obra poderosa en ti, vas a dar un paso más, vas a entrar a la tierra prometida y vas a tener que pasar un obstáculo tremendo, pero Dios te estará abriendo el camino. Tú lo que necesitas es santificarte. Aquí la palabra santificarte lleva el concepto de limpieza. Ya lo habían experimentado antes, cuando ellos estaban al borde del monte Sinaí, cuando Dios también les dijo, les voy a dar las tablas de la ley, así que santifíquense. Eso significaba limpieza, limpieza externa y limpieza interna. Tenían que lavar sus ropas, tenían que lavar su cuerpo, ninguna mancha, ninguna suciedad, y tenían que limpiarse internamente. ¿Qué significa esto de santidad? Para que tú puedas cruzar hacia el lugar prometido, para que tú puedas alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances. Nos demanda a todos nosotros santidad interna también. Esto es, si tenemos pleitos, arreglarlos. Si tenemos problemas de moralidad, arreglarlos. Problemas de fornicación, problemas de adulterio, problemas de desobediencia. Todo tipo de problemas tenemos que empezar a limpiarnos, porque Dios está a punto de hacer una obra maravillosa y tremenda, de entregarnos promesas de Él en nuestras manos, pero para eso necesitamos estar limpios en lo interno también. Esos pleitos que hay de desobediencia entre hijos y padres, esos problemas que hay por la ira, ¿no? de ser egoístas, de no ser misericordiosos, de no ser justos, de no ser perdonadores, de no amar realmente como debemos amar. Todo eso nos trae roces y problemas y enemistades. Y Dios dice, santifícate, arregla todo eso, porque mi pueblo va a pasar al otro lado a recibir mis promesas, pero estando limpio. Una de las condiciones que tenemos que examinar siempre, cada vez que demos un paso más en el Señor, limpieza completa de nuestro ser. Y a partir del verso 6 hasta el final, hasta el 17, se ve el desarrollo de esta obra maravillosa. Y aquí solamente quisiera resaltar algunas cosas. En el verso 10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. En esto conoceréis que Dios está con vosotros y que les dará las cosas, que Él abrirá un camino delante de ti. ¿Cuántas veces nosotros sentimos el deseo de avanzar en el Señor, pero vemos que las puertas están cerradas, que no podemos ir más allá? Lo vemos como imposibles, pero si es la voluntad de Dios, Él abrirá un camino que está cerrado. Y en el verso 15 dice, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, que es el mar salado, se acabaron y fue dividido así el río Jordán. La narración nos dice que los primeros en entrar fueron los sacerdotes. Y los sacerdotes llevaban el arca e iban caminando. Se acercaban a la orilla del río y el río seguía de bravo, seguía de lleno igual. Y ellos no veían que el agua disminuía. Sin embargo, la orden era avanza. Así que los sacerdotes empezaron a meter sus pies en las aguas. Y fue solamente cuando los pies tocaron el agua, cuando Dios hizo amontonarse el río Jordán muy lejos, todas las aguas, y el resto de las aguas que quedaban empezaban poco a poco a irse, a menguar, a menguar. Eso significa que los sacerdotes tuvieron que mojarse. No fue instantáneamente que ¡frum!, se abrió y quedó seco. Eso también nos ocurre a nosotros, que a veces parece que las cosas no se dan.
Pero cuando nos atrevemos a hacerlo, aunque las posibilidades son que no podemos, y empezamos, ahí vemos que poquito a poquito se van solucionando las cosas. Estoy seguro que los sacerdotes no caminaron en seco al principio, sino agua, pero veían que poquito a poquito bajaba. Y ellos seguían caminando y poquito a poquito bajaba más. Así que el pueblo solamente esperaba a que ellos, los sacerdotes, hicieran el acto de fe primero. Y ahí estaba la presencia de Dios, y lejos, dice que había una distancia como de 1 kilómetro. ¿Por qué? Bueno sería estar cerquita, ¿no?, a la presencia de Dios. Pero Dios siempre se pone lejos, para que vayamos nosotros haciendo nuestras cosas y que no perdamos de vista dónde está, allá está. Es como una directriz, como un faro que nos va diciendo, por allá tiene que ser el camino, por allá. Los que llevaban el arca se pararon en el centro, en un lugar seco. Entonces estaba el camino abierto y el pueblo empezó a pasar, todos. Esa es la narración que hay en todo este capítulo 3 hasta el final. Pasaron el Jordán. En el capítulo 4 encontramos una conmemoración. Dios le dice esto a Josué. Verso 1 del 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, tomen 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. 12 hombres, uno de cada tribu, llevándose una piedra grande sobre sus hombros, sacada del centro del río Jordán. Esas piedras lisas que hay, grandotas. Cada uno llevaba una piedra. Y así sacaron las 12 piedras del centro del Jordán, que iban a ser utilizadas como un monumento conmemorativo de esa grandiosa obra de Dios. Después, el mismo Josué, ya por parte de él, va al centro del río también, y coge otras 12 piedras y forma también ahí un montículo de 12 piedras, como un asunto ya personal, ¿no? Que aquí también en el centro dejo una huella que hemos estado aquí y hemos pasado en seco esto. Después llevaron esas piedras hasta el lugar donde iban ellos a acampar, que fue justamente al pie del monte Gilgal. Y ahí erigieron estas 12 piedras. ¿Para qué? ¿Para qué iban a servir esas 12 piedras, ese monumento conmemorativo? En primer lugar, como una excusa para cuando sus hijos preguntasen ¿qué significa esto?, los padres puedan contarle: hijo, mira estas piedras redondas, lo hemos sacado del centro de ese río Jordán. ¡Anda! ¿Cómo? Es que Dios nos abrió el paso y nosotros hemos pasado como en seco por ese río. Y hemos sacado esas piedras de allá del centro. Era una razón, un motivo para contarle a los hijos las maravillas de Dios. Además, dice también el verso 24 del capítulo 4, dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que todos los pueblos que están alrededor conozcan que la mano de Dios es poderosa y que su mano pudo haber hecho este tremendo milagro de dividir las aguas. Y además dice, ¿no?, y para que ustedes teman a Jehová, para que temáis a vuestro Dios todos los días. Un monumento conmemorativo de la gran obra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen recuerdos o símbolos de esas fechas en las que Dios ha hecho proezas en su vida? Pero es bueno tener presentes esos recuerdos. Y no estaría mal que cuando suceda algo ustedes tengan una referencia. Esto me indica que Dios hizo esta obra poderosa en mi vida en tal fecha. No solamente para recordar nosotros, lo cual es bueno porque somos olvidadizos, y la palabra de Dios nos dice que siempre tenemos que traer a memoria las obras tremendas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos y necesitamos recordarlas, sino también para contar a nuestros hijos, a los que los estamos instruyendo, y para que otros también, cuando nos escuchen, sepan de la poderosa obra que Dios hace. Ese, por ejemplo, es el motivo, la razón de los testimonios. Cuando algún hermano cuenta sus experiencias en Dios, es para que otros vean la poderosa mano de Dios en nuestra propia vida, haciendo cosas increíbles. En el verso 18 del capítulo 4, se da la orden ahora a los sacerdotes. Ya el pueblo había pasado y ahora le dicen a los sacerdotes: ahora ustedes salgan de ahí. Entonces los sacerdotes empezaron a salir al río. Y no fue hasta cuando ellos pisaron tierra seca,
cuando Dios volvió a soltar las aguas y empezaron a fluir nuevamente, a hacer ese cauce y a volver al río como antes estaba, lleno de agua y desbordado por sus orillas. En el capítulo 5, el pueblo estaba acampando en ese monte, en el monte Gilgal, y ahí vemos dos cosas muy interesantes para considerar también. Al pie del monte Gilgal, nuevamente hacen un descanso en el camino, un alto en el camino. La primera vez era para llenarse de fe por lo que Dios estaba a punto de hacer y recibir unas instrucciones. El segundo descanso que ellos tomaron fue allí al pie de ese monte Gilgal. Vamos a ver esto en el capítulo 5. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel para que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y los circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto y por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra a la cual Jehová les había jurado a sus padres, que le daría la tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. La circuncisión era una marca que Dios estableció para el pueblo de Israel, una cicatriz en el cuerpo. Y aquí el mandato de Dios era: muy bien, todo el pueblo ya ha pasado a la tierra prometida. Ya empezaron, han dado sus primeros pasos aquí en la tierra prometida. Así que ahora tienen que circuncidarse. Y la razón por la cual Dios quiere que se circunciden es para que quiten el oprobio de Egipto. En Egipto habían sido esclavos maltratados y habían sido envenenados con la cultura egipcia, con el paganismo egipcio. Y todo eso tenía que ser arrancado de su mente, de su corazón. Y como símbolo, tenía también que ser cortado una parte de su cuerpo, la circuncisión, que era una especie de un aspecto simbólico, que Dios estaba quitando el oprobio, la vergüenza. Y Pablo nos enseña que nosotros, los cristianos, los que no somos de sangre judía, también Dios nos llama a una circuncisión, ya no en la carne, sino en el corazón, donde quitamos esas cosas malas, esos recuerdos malos, esas vivencias malas en las que estábamos antes en el mundo, siendo quitada esa parte. La circuncisión tiene este aspecto: quitar todo recuerdo, toda ligadura que nos ate con un pasado malo que no es digno de recordarse. Por eso es que la palabra de Dios dice que somos libres. Tenemos que sentirnos libres. El pasado no nos tiene que amarrar, que no nos tiene que atar. Nadie nos tiene que acusar por las cosas malas que hemos hecho antes. Eso ha sido quitado por Dios, ha sido circuncidado por Dios, quitada ese oprobio, esa vergüenza del pasado. ¿Tienes cosas que has hecho malas en el pasado? Yo sí tengo, pero Dios me las ha quitado y el diablo no puede hacérmela recordar, ni nadie. Igual tú, siéntete libre en Dios. Si es que Dios realmente te ha perdonado, pues Dios ha hecho esa circuncisión también, te ha quitado el oprobio, la vergüenza del pasado. Esa es la razón ahora aquí por la cual hacen un alto en el camino. Te quita eso y te deja en ese lugar hasta que sanen tus heridas y seas un hombre nuevo, libre, para recibir las demás cosas que Dios quiere darte. Otra de las cosas que hacen en ese lugar
es que ya que el día 10 del primer mes de Abib habían cruzado el río Jordán, el día 14, 4 días después, era la celebración de la Pascua y lo celebraron allí, en la tierra prometida. Y otra de las cosas interesantes es que la gente empezó a probar lo que antes no había comido. Espigas de trigo por doquier. ¿Qué es eso? Eso es trigo. ¿Y para qué sirve? Este sirve para hacer pan. ¿Y qué es pan? Porque recuerdan que el pueblo de Israel estaba siendo sustentado por Dios hasta el día en que entraron a la tierra prometida. Todavía recibían el maná y comían de ellos. Y ahora iban a comer el fruto de la tierra. ¿Qué es esto? Estas son manzanas, estas son uvas, diferente tipo de frutas que lo iban a comer por primera vez. Y ahí cesaron muchas cosas de lo que Dios les había dado. Su ropa ya empezó a romperse, a envejecerse, y el maná no más hubo, ni esa columna de nubes, en fin, ahí cesaron todas esas. Y la gente empezó a comer del fruto de la tierra, porque hay nuevas cosas en Dios cuando tú llegas al lugar que Dios quiere que tú estés. La tierra de abundancia es la promesa y el regalo de Dios para cada uno de nosotros, pero nos cuesta llegar allí, claro que nos cuesta, pero tenemos que ir un paso a la vez, un paso más conquistando nuevas cosas. Voy a terminar con una historia que le sucedió a una persona muy cercana a mí, un miembro fundador en la iglesia, estaba tantos años, y la iglesia tenía un punto de misión. Había unas familias que venían desde otro pueblo, por decir, desde Alcora, por la comparación. El lugar allá se llama Laredo, y venía un par de familias desde allá hasta la iglesia aquí. Así que habían llegado a una conclusión, ya que les costaba estar participando en todos los cultos, ¿por qué no mejor enviaban un pastor para que empezasen una nueva obra ahí y hacer un punto de misión y empezar una nueva iglesia en ese lugar? Y los hermanos estaban orando, al final de cuentas llamaron a este hermano y le dijeron: hermano, hemos pensado en ti para que seas el pastor en esa nueva obra. Y él le dijo, él se llama Juan, él le dijo: pero yo no tengo estudios. No, hermano, aquí no queremos una persona con estudios, queremos una persona que ame a Dios. Y usted ha estado aquí tantos años, ha servido como diácono, también cuando no hemos estado sin pastor, ustedes los diáconos han estado aquí predicando y manteniendo la obra hasta que hemos conseguido un pastor. Hemos pensado, hemos orado a Dios y Dios nos ha dicho, nos ha puesto en el corazón que es usted la persona que debe estar allá. No quiero que nos dé una respuesta, hermano, sino ore a Dios, pídale una confirmación y nos diga. Entonces, el hermano Juan estaba con esta carga y con la preocupación. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo me siento incapaz. Estaba con esa carga y esa noche tuvo un sueño de Dios. Él soñó que estaba metido en esta historia de la conquista. Dice que había gente a su cargo y él decía: vayamos, pasemos al otro lado. Pasar al otro lado del río Jordán, y la gente decía: no, que no se puede, que vayamos. Y no. Entonces él dice: Señor, ¿qué hago con esta gente que no quiere ir conmigo? Y Dios le responde, dijo: si ellos no quieren ir, anda tú. Entonces él dice que empezó pues ahí a acercarse a ese río en su sueño, a tratar de cruzar, por el ¡pum!, se vio al otro lado. Y pasó a esa tierra, se veía como una montaña, cuando de repente vio un montón de gigantes que venían contra él, y se asustó, se quería regresar. Y entonces dice que él veía que los gigantes agarraban semejantes piedras así para tirarle. Y él dice que también agarró su piedrita. Y que dice que le tiraba, pues no le caía, pero ni a los pies así, ¿no? Entonces los gigantes estaban embravecidos, pues, ¿no? Y se venían así caminando para aplastarlo con las piedras. Y él estaba con el corazón. Decía: Señor, ¿y ahora qué hago, Padre? ¿Para qué he traído aquí? Cuando él empezó a alzar sus manos y a clamar a Dios, dice que los gigantes, dice que se hacían que se tambaleaban y se caían, ¿no? Y el Señor, ayúdame, decía, y alzaba sus manos y los gigantes otra vez tambaleaban y se caían. Y se despertó. Y lo tomó él como una respuesta de ánimo de parte de Dios, diciendo: anda, y yo estaré contigo. Te vas a encontrar con dificultades, pero clamándome a mí, vas a salir adelante.
Y eso es lo que yo quisiera ponerles en el corazón a todos ustedes. Dios nos manda a hacer una obra, tal vez difícil, como iglesia, a ir más allá. Y nos parece difícil, imposible de repente algunas cosas, pero confiando en el Señor y recordando las palabras que Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y entonces, si Dios está con nosotros, lo podemos. Amén. Vamos a orar.